Hola, ¿qué tal amigos de Mercado Negro? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Hoy tenemos una excelente noticia para ustedes porque la Pontificia Universidad Católica del Perú está presentando el programa de especialización en Digital Sports Management. Es el programa que pues abarcará la gestión digital en el deporte y el mundo de los eSports. Por ahí ya nos han contado que esta es una propuesta innovadora, 360 grados del deporte en digital que va a haber este programa. Hoy nos acompaña Óscar Uaz. Óscar es administrador de empresas, tiene un MBA en la Universidad del Pacífico, en la Wharton GCP, en la Harvard Executive Education, y es especializado en innovación, negocios digitales, nuevas tecnologías, más de 20 años trabajando en organizaciones grandes, importantes en Europa y América Latina, y también es profesor en innovación, marketing digital y nuevos negocios en reconocidos programas y escuelas de negocios en Europa y el Reino Unido. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por unirte desde Madrid. Gracias, Luis. Encantado. Óscar, hablemos un poco, de hecho, Óscar es uno de los especialistas que va a estar, pues, acompañándolos en este programa de especialización en Digital Sports Management que empieza el 16 de noviembre. Hablemos un poco, Óscar, del contexto en el que está hoy el deporte debido a esta situación de pandemia, de COVID, que, pues, sigue siendo una incógnita, ¿no? Todavía no sabemos realmente lo que va a pasar, pero sí ha tomado un claro rumbo la tendencia en el deporte. Háblanos de esto, por favor. Sí, no, efectivamente, a ver, vamos a ser claros, ¿no? El deporte en general es un negocio muy tradicional, ¿no? Que se mueve por tres modelos de negocio básicos, ¿no? Que son venta de entradas, derechos televisivos y patrocinio, ¿no? Lo que ha pasado ahora con este tema del COVID es que básicamente pues muchos de esos modelos de negocio se han visto interrumpidos, ¿no? No es un problema, esta no es una crisis solamente de demanda, que eso va a hacer que la gente pues no va a tener dinero para comprar cosas, sino que además no hay demanda porque esta gente básicamente está encerrada y está prohibido de que vayas, pues, por ejemplo, a un estadio de fútbol. O sea, con esto lo que te está pasando es que estás perdiendo toda una línea de negocio que, por ejemplo, es el tema de las entradas, ¿no? Al momento de que se interrumpen partidos o se disrumpe, pues, la organización de la competición, la otra cosa que se afecta también son los derechos televisivos, porque mucha gente que tiene, pues, los derechos televisivos que los ha comprado dice, oiga, quiero revisarle, pues, quizás a la baja o renegociar este contrato porque usted no me está dando los partidos que yo le he comprado, ¿no? Entonces, y el club no es que no se los quiera dar, o la organización no es que no se los quiera dar, es que no puede darlos por la situación de disrupción que hay con el tema de la pandemia. Entonces, estos modelos de negocio, pues, se han visto, pues, disrumpidos y se supone que nunca iba a pasar, pero ha pasado, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos modelos tradicionales de explotación, pues, no están? Pues, hay un tema de un negocio de explotación o un sector que ha funcionado muy bien, ¿no? Que es el sector digital, y hay un ejemplo muy concreto que es el tema de los eSports, ¿no? Que han aumentado sus niveles de audiencia, que han aumentado su nivel de engagement, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos sectores son sectores que no necesitan, por ejemplo, de esa presencialidad, no necesitan mucho en gran componente de la gente en vivo. Obviamente hay eventos de estos en vivo que se mueven y se organizan, por ejemplo, estas grandes competiciones que se organizan en tema presencial, pero una gran parte de este contenido y este consumo es plenamente digital, ¿no? Entonces, este concepto de entretenimiento de los eSports es el que ha tenido, pues, una situación boyante, pues, en esta pandemia, mientras que el negocio tradicional, pues, se ha visto afectado, pues, en gran parte, ¿no? Y de pleno, ¿no? Se van a perder una gran cantidad de dinero en esta situación. Digamos que un poco lo que leí en la presentación del programa es que los eSports pasan de ser muy nichos a ser mainstream. Claro, empiezan a tener una mayor importancia, ¿no? Y sobre todo, más que el tema del eSport en sí, es que ya desde hace muchos años el tema del consumo de entretenimiento y dentro de entretenimiento está el deporte, está cambiando, ¿no? Ya desde hace años empezamos a observar que hay generaciones completas que empiezan a consumir, pues, por ejemplo, entretenimiento y deporte de una manera diferente, ¿no? La gente, pues, ya no se sienta y ya no ve el partido de fútbol de manera, pues, lineal, etcétera, sino que hay otros patrones de consumo. Y otra cosa que hay es que ya hay mucha más oferta. O sea, el fútbol, el deporte en general ya no es el gran espectáculo que había y es lo único que hay en la televisión, ¿no? O en los medios. Antes tú tenías, pues, la telenovela, el fútbol, algunas películas y se acabó. Hoy en día tienes una cantidad de contenido a la que puedes escoger y tú puedes escoger lo que tú quieres ver en el momento que quieres ver y consumirlo como lo quieres ver, ¿no? Mientras que el deporte tradicional ha seguido, pues, en ese modelo antiguo de linealidad, un producto único que yo
te distribuyo en el día del partido. Pero ¿qué pasa el resto del tiempo? ¿Qué pasa el resto de la semana? ¿Qué pasa en el otro consumo paralelo que hoy en día se da? Y sobre todo hay generaciones enteras que están acostumbradas a ese tipo de consumo, ¿no? O sea, el fútbol no tiene que, el fútbol, por hablar del fútbol en particular, o los Juegos Olímpicos, no tienen que pensar en el consumidor de hoy, que ya de por sí cada vez es más y más y más viejo, sino en las nuevas generaciones, que van a consumir de otra manera, influenciada de manera muy grande por el tema de la digitalización, ¿no? Entonces hay que pensar eso. Lo que ha hecho el COVID es simplemente acelerar esa situación, pero de una manera, vamos a decirla, pues muy bestial, porque claro, básicamente de un mes para el otro se te has quedado sin negocios y la gente se ha volcado al tema digital, ¿no? O sea, es como había una disrupción, pero sumamente acelerada. Y que hablando de deporte tradicional, fútbol, recién estos clubes forman sus bases digitales, ¿no? Leagues, recién ahora. Bueno, hay distintos niveles de avance, ¿no? En general, pues, hay determinados equipos, por lo menos aquí en Europa, que ya venían trabajando en eso, pero que aún así están muy, muy atrás. ¿Por qué? Porque el negocio del fútbol no ha sido un negocio digital, no es todavía un negocio 100% digital, es un negocio muy tradicional, ¿no? Organizaciones muy grandes sí han dado grandes pasos de digitalización desde hace unos 10 años, pero otras no. Incluso aquí en Europa hay organizaciones deportivas que están muy, muy detrás, ¿no? Y si ya eso pues lo llevamos a otros mercados, como el latinoamericano, por ejemplo, o el caso de Perú, en este caso particular, pues ese nivel pues es mucho más amplio, ¿no? Porque estamos hablando de mercados a lo mejor más pequeños, pero el patrón es el mismo. Hay algunos pocos que a lo mejor habrán dado algunos pasos, pero la gran mayoría no los ha dado, ¿no? Claro, claro. Ahora, Oscar, uno observa todo este panorama y cuéntanos un poco cómo fue la ideación ahí con Lucho Carrillo, que de hecho también está en este programa, Digital Sports Management. ¿Cómo fue la ideación? ¿Qué dijeron? Bueno, ¿cuál es el objetivo del programa? ¿Por qué hoy es importante que el gestor deportivo piense en digital? No, el gestor deportivo tiene que empezar a ver otras posibilidades, porque no solamente es que tiene obviamente que ser una persona orientada a manejar el negocio tradicional del deporte de una manera profesional, ¿no? Entonces también algo que falta mucho, de lo que también vamos a hablar en una parte del programa, que es la necesidad de manejar esto de una manera administrativamente y a nivel de gestión responsable. En esa gestión responsable del deporte, ¿okay?, hay una parte que es siempre mirar al futuro, siempre mirar a los patrones de cambio de consumo que hay. Y uno de esos cambios de patrones de consumo es el que ya hemos hablado, producido por la digitalización. Entonces, un empresario o un gerente en una entidad deportiva no tiene solamente que enfocarse en administrar bien su negocio hoy, sino también empezar a administrar cómo su negocio va a cambiar en el corto, mediano y largo plazo. Y eso lo estamos viendo. O sea, no tenemos que ver el fútbol o el deporte como deporte. El fútbol y el deporte están metidos dentro de un sector más grande que se llama entretenimiento. El entretenimiento está sufriendo grandes cambios. O sea, un gestor deportivo que no ve su negocio como entretenimiento y que lo gestiona como entretenimiento, y en eso está muy influenciado el tema digital, es una persona que simplemente pues, no va a generar negocio sostenible en el largo plazo. A lo mejor rescata al club pues, de la SUNAT o lo que quieras, pero cuando se enfrenta a los cambios de patrones de consumo nuevos que hay, va a volver a la foja cero. Entonces, eso es lo que queremos de alguna manera cambiar. Y es una cosa que no solamente es una oportunidad de aprendizaje, de gestión solamente en un mercado como el peruano. Es una necesidad de gestión que se está dando hoy en día a nivel mundial. Es lo que, por ejemplo, dictamos en Madrid, o que yo tengo la oportunidad de dictar en algunas escuelas, es lo que se dicta en Harvard, a lo que Luis y yo asistimos, que básicamente es gestión a nivel profesional del deporte como entretenimiento, con un componente de digitalización muy fuerte. Y te digo, esa clase de Harvard estaba llena de gentes, que esto es gente que va a la NBA, va a la Major League Baseball, va la gente de la MLB. Entonces, esto es gente muy, muy profesional, pero que dice, tenemos que seguir formándonos en cómo manejar esto de una manera a nivel gerencial más profesional, más responsable. Y tenemos que considerar la pata digital. Entonces, eso es una necesidad que está a todos los niveles. Y eso es por eso que vemos la oportunidad y la necesidad de desarrollar esto pues con la Universidad Católica también, ¿no? Buenísimo. Ahora, háblanos acerca de para quiénes está dirigido. Mucha de la gente que nos está viendo en vivo dirá, oye, pero digamos, este es un nivel junior, senior, ¿cómo sé si puedo aplicar para este programa?
En general va a todos los niveles, pues yo te digo, estos temas de digitalización y de cambio organizacional no son solamente cosas que tienen que venir de la cabeza a la base, ¿okay? O sea, esto es una cosa, la digitalización, la transformación digital, el tema de innovación es una cosa que es transversal a toda la empresa. O sea, ideas innovadoras, desarrollos innovadoras tienen que venir empujados desde abajo, pero también promovidos desde la parte superior de la organización hasta abajo. Esto es un tema que le atañe a todo el mundo, me parece a mí, le atañe a todos los gestores de todos los niveles, porque claro, los más tradicionales que tendrán una visión más general de negocio abrirán los ojos a las oportunidades de digitalización y quizás los más jóvenes que están más acostumbrados al tema digital tendrán una visión de que, oye, digital tampoco lo va a resolver todo, lo tienes que meter dentro de el esquema general del negocio, porque eso le pasa muchas veces a los chicos o a la gente más junior que entra a estos temas con muchas ideas digitales, o sea, entran sin entender el negocio. Y medianamente tienen que entender cómo funciona el negocio para poder disrumpirlo, ¿no? Entonces, eso está dado para todos los niveles. O sea, vamos a, sobre todo el curso y este programa, al ser un programa muy práctico, porque está dado por gente como nosotros, que somos gente que está en el sector y que estamos operando todo día a día en el sector, sabemos exactamente todas estas practicidades. Nos enfrentamos a estas situaciones, ¿no? De abajo a arriba, de arriba a abajo, y son lo que vamos a explicar y vamos a hablar. O sea, obviamente hay algunas partes pues teóricas, pero la mayoría de estos son práctica, casos prácticos, empíricos, que luego pues se pueden llegar a convertir pues en una cosa ya pues una idea teórica o un marco para que luego un gerente pueda decidir cómo actuar, ¿no? Claro, claro. Otro de los puntos importantes para hablar de este programa, Oscar, es acerca de los especialistas que como tú conforman este programa de especialización en Digital Sports Management. He visto nombres como Diego Foresi, ¿no? Que es el CEO de este equipo Infinity Esports, que es el más importante de Latinoamérica. Imagínate, también está Rodrigo Vázquez, conocido ya aquí en Mercado Negro, con Lucho Carrillo. Rodrigo es fundador del Lima Games Week y también tiene pues esta empresa de esports llamada Live Media, muy importante, que viene promoviendo todo este sector en el Perú. Y Cristian Roque, que de hecho es el administrador de empresas y actual CEO de Infamous Gaming, ¿no? Este equipo que pues llegó a estar en el top 8 del International en 2019, recordado torneo de Dota 2 por el desempeño peruano, ¿no? Y estás tú, Oscar, coméntanos cuál ha sido tu expertise. Yo sé que has pasado por clubes muy importantes, ya lo decíamos al inicio, entre ellos está el Real Madrid, hay otros clubes también, pero más o menos, ¿cuáles han sido tus funciones, tus logros, tu desempeño? Un poco de eso, por favor. Yo desde hace más de 20 años, pues yo salí de la publicidad y me dediqué al tema digital porque me interesaba muchísimo. Luego, bueno, tuve la oportunidad de venir a vivir aquí a Europa por un tema personal, pero apenas yo llegué aquí, pues basado un poco en el perfil que yo tenía digital online, a mí me contrató un headhunter y me contrató para trabajar en el Real Madrid, ¿no? Ahí mi función fue desarrollar toda la estrategia la estrategia digital y los negocios digitales asociados a esa estrategia, ¿no? Cuando yo llegué al Real Madrid tenía una página web pues un poco antigua que había hecho hacía unos 9, 10 años. Y cuando yo me fui, pues el club, yo un equipo de gente también que yo lideraba, el club tenía páginas web en multidiomas, tenía pues una e-commerce, tenía el tema de todas las redes sociales. El Real Madrid fue pionero en las redes sociales, en lanzamientos, pues en todo lo que hoy pues se da por sentado que se tiene que hacer. Un poco fui yo el que me encargué pues de impulsar un poco ese tema con un equipo de gente. Y el primer, por ejemplo, acuerdo que un club de fútbol firmó con YouTube para distribuir contenido y, por ejemplo, generar negocios de venta de publicidad asociados. Un contrato pionero en Europa en lo que se refiere al club de fútbol, pues allí fue el primero y ese contrato pues yo lo negocié con estos señores de Google. Entonces, una vez que yo salí del Madrid, lo que pasa es que por esta experiencia, pues a mí me han llamado de otros clubes, no ya para trabajar internamente como ejecutivo, sino como asesor, ¿no? Entonces yo he tenido la oportunidad de trabajar con el AC Milan, he podido trabajar también con tenentes de derechos en Alemania, que es Sport5, Lagardère, que maneja derechos de muchos equipos de la Bundesliga, he hecho proyectos para la Euroliga de baloncesto, he trabajado con cosas bastante así puntuales en el sector, ¿no? Y aparte de eso, pues otra cosa que he hecho mucho desde que yo salí de esta experiencia y he tenido esta experiencia, pues a mí me han llamado pues de muchas escuelas de negocio donde tienen pues programas dedicados a estos a participar, ¿no? A hablar de estas experiencias que yo he tenido.
Y en ese proceso, pues, llamémoslo, pues, de enseñanza, que es una enseñanza muy práctica, básicamente de un practitioner del negocio, pues hemos desarrollado, pues, una multitud de proyectos, de business cases reales. Algunos de ellos se han aplicado al mercado y se han desarrollado. Entonces, sigo involucrado en el sector, ¿no? Bueno, aparte de los sectores con los que trabajo, yo he trabajado y trabajo mucho con el sector público, también con el sector de consumo, telecomunicaciones, real estate aquí en Europa. Pero bueno, parte de esa cartera de clientes con la que he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos tiene que ver con el mundo del deporte. Por supuesto, de verdad que interesantes los perfiles que estamos viendo en este programa. Yo solamente tengo que recordarles que pues este programa tiene 50 horas académicas, son 17 sesiones y además obviamente van a tener una certificación avalada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ahora, tu recomendación, Oscar, para terminar esta entrevista a la gente que nos está viendo, ¿por qué no se puede perder este programa que han pues ideado, lanzado? Yo los invito a participar solo por un tema, un par de temas. El primero es que esto es una cosa sumamente práctica, dada por gente que está en el sector y que entiende fundamentalmente cómo esto está funcionando. Obviamente, tiene también una parte, pues, de conocimientos base que todos tenemos que tener, pero que también están dados desde este punto de vista práctico, ¿no? Entonces, esto es una cosa que es una oportunidad muy particular porque aquí se ha juntado gente que, bueno, tenemos una experiencia muy solvente, medianamente solvente en el mercado, y que también lo que tenemos es esta capacidad, pues, de transmitir este conocimiento, ¿no? Que también a veces eso a veces se da por sentado, pero no es del todo fácil en todos los programas, ¿no? Hay gente que sabe mucho de su negocio, pero claro, lo explica y a lo mejor, pues, no lo transmite de la manera más adecuada, ¿no? Entonces, nosotros, aparte de tener esta experiencia, pues tenemos también la experiencia en transmitir este conocimiento, ¿no? Por la experiencia académica que tenemos, por las experiencias académicas que hemos tenido. Entonces, yo creo que va a ser un programa interesante, práctico, donde la información va a llegar, entretenido, con casos reales, actuales, y yo creo que es una cosa, pues, que por lo menos en el mercado peruano, a lo mejor, pues, la oferta de esto está un poco, pues, más limitada, ¿no? Entonces yo creo que es una idea, es un poco rompedora. Yo creo que vale la pena definitivamente hacerlo, ¿no? Y básicamente es un programa donde hay mucha participación, mucho diálogo, mucha discusión, ¿no? Se trata finalmente de eso. Buenísimo, no me queda nada más que recordarles que es este 16 de noviembre la fecha de inicio del programa. Es 100% online, la modalidad es online. Y nada, Oscar, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. A ti, Luis, te agradezco mucho. Hasta luego, ya nos vemos.